Hola queridos amigos, de nuevo aquí en su programa Destellos con Lucy Fontecha Ferrari, programa que se transmite desde Houston, Texas, todos los sábados a las 6 de la tarde, hora central de México, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales, pero también a través de YouTube en Destellos con Lucy. Hoy tenemos un nuevo tema, como siempre, y el tema que se ha escogido es un tema un poco controversial porque algunas corrientes nos hablan desfavorablemente del tema y otras corrientes pues tratan de encontrar cierto equilibrio. El tema de hoy se refiere a el ego que no lo entendemos completamente porque según la religión, según las filosofías, según otros estudios y todo, se mira desde diferentes puntos de vista. Nosotros siempre nos vamos a enfocar desde el punto de vista espiritual. Entonces, el tema de hoy es el impulso del ego. ¿Acaso el ego es un obstáculo para el alma, para el desarrollo del alma, de ese camino espiritual que nosotros queremos recorrer y llegar a alcanzar con un gran éxito? Bueno, vamos a empezar entonces desarrollando este tema de el impulso del ego. O sea, ¿el impulso del ego es un obstáculo para el alma? ¿Qué opinas tú? Tú has de tener tu propia opinión y quiero ver si coincidimos en esto o si realmente aportas nuevas luces sobre este tema, ¿no? Por eso les pedimos entonces que siempre pues nos apoyen en el sentido de tener, pues, por ejemplo, que se suscriban al canal, ¿m? Que no cuesta nada. También les puedo pedir que den un like si a ustedes les gusta el tema o los temas que se desarrollan acá o que comenten en el chat de donde lo estén viendo, en la red que lo están viendo, para conocer sus opiniones, para conocer si estos temas les gustan o si quieren cambiar a otros temas. Y también les puedo pedir que compartan estos, no conocimientos, porque ya todos los tienen, pero sí unas reflexiones que pueden ampliar esos conocimientos y ayudarlos a llevar a la práctica. Bueno, entonces, sin más dilate, vamos a entrar ya a lo que se refiere al tema, el impulso del ego. Vamos a ver entonces qué cosas vamos a tocar en esta ocasión. En primer lugar, vamos a hacer el enfoque del ego humano y su relación con el alma. Claro, ese es el punto principal, más notorio de este tema. También, cómo el ego puede ser necesario para la identidad y el funcionamiento humano. ¿M? Por algo lo hemos de tener, ¿no les parece? El ego como obstáculo para desarrollar el alma. ¿Es realmente un obstáculo? También la liberación del ego, ese camino hacia el desarrollo del alma.
como un aliado. También se llega al punto de la integración del ego y del alma, que no, al habitar el mismo cuerpo nuestro, pues claro, no pueden estar separados. Y vamos a tener después unas conclusiones y reflexiones finales. Entonces, esperamos, pues, que estos puntos que vamos a desarrollar, el enfoque del ego, cómo el ego puede ayudar al humano, cómo puede ser un obstáculo, cómo puede liberarse ese ego de ser un obstáculo y integrarse al alma, ¿verdad? Esos son los temas que vamos a tratar hoy. Entonces imaginemos por un momento el ser humano como un intrincado rompecabezas, compuesto de múltiples piezas donde cada uno representa una parte de nuestra existencia. Así como les pongo esta figurita de una persona compuesta como un rompecabezas, como un rompecabezas común de esos que hasta los niños pueden armar. Pero el ser humano pues es muy complicado como rompecabezas. También en ese concepto el ego y el alma emergen como dos piezas cruciales de este rompecabezas humano, cada una con su propia esencia, con su propia función. Entonces hoy vamos a explorar la dinámica de estas dos piezas, el ego humano y el alma, y cómo su interacción pueden moldear profundamente nuestras vidas y nuestro viaje espiritual. Esta es una ilustración que les he puesto para que tengamos idea de cómo es de complicado el ser humano y cómo realmente estas partes son tan, pero tan importantes. Entonces, en este tema de gran relevancia en nuestra búsqueda de comprender quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos como criaturas, como ciudadanos del universo, porque eso somos, ciudadanos del universo, puesto que lo habitamos, lo compartimos e interactuamos con este universo. El ego, a menudo identificado como la autoafirmación, el deseo de poder, la satisfacción de las necesidades personales, puede ser tanto una herramienta valiosa como un obstáculo en nuestro camino hacia la realización espiritual. Por otro lado, el alma, considerada por muchas tradiciones como la esencia eterna y espiritual de cada ser humano, busca una conexión más profunda con lo trascendental y con el propósito último de la vida, que claro, tiene una gran relación con Dios y con ese ajustador, con esa chispa divina que tenemos nosotros eh, en nuestra mente. Entonces, eso es lo que busca el alma. Ahora, el ego se identifica con la satisfacción de necesidades y cosas muy personales. Vamos a ver qué tanto encajan estos conceptos. Entonces me voy a centrar en el ego humano y su relación con el alma. Esas dos piezas de rompecabezas, explorando cómo el impulso del ego puede convertirse en un desafío o en una oportunidad en ese viaje espiritual que todos estamos realizando, consciente o inconscientemente, es mejor que sea consciente, ¿no? Además, vamos a enriquecer esta discusión incorporando perspectivas y enseñanzas del libro de Urantia, que es el que casi siempre tomamos como referencia. Esta obra, este libro, ha impactado a muchos con sus ideas sobre la espiritualidad y la evolución del ser humano. Nos proporciona un marco adicional para entender el equilibrio entre el ego y el alma en nuestra búsqueda de esa trascendencia, de llegar a esa vida eterna que nos ha sido prometida y que todos tenemos la oportunidad de disfrutar. El libro de Urantia nos dice en el documento 103, sección 2, párrafo 10.
El hombre tiende a identificar el impulso a atender sus necesidades con su ego, con su yo en minúscula, ¿no? Con su yo en minúscula. Entonces, nosotros decimos que el ego es eso, el impulso de atender necesidades que nosotros sentimos o que pensamos que tenemos. También nos dice el libro de Urantia en el documento 133, sección 7, párrafo 11. La mente humana comienza desde muy temprano a manifestar cualidades que son supermateriales. El intelecto humano verdaderamente reflexivo no está completamente sujeto a las limitaciones del tiempo. Que los individuos difieran tanto en su actuación en la vida indica no solo las variables dotes hereditarias y las diferentes influencias del medio ambiente, sino también el grado de unificación que el yo ha logrado con el espíritu residente del Padre, la medida de la identificación del uno con el otro. Miren qué importante esto. Entonces quiere decir que no podemos desligar el ego de lo que es el Espíritu de Dios en nosotros. Es parte integral de nosotros. No podemos decir el ego está acá, por decir en cierta parte, en un lado del corazón. Y el espíritu está acá, muy arriba, y no tiene nada que ver. No, eso no es cierto. Estamos, se relacionan íntimamente porque tienen mucho que ver con esa creación del alma, de esa alma inmortal que tanto necesitamos. Es importantísima esa relación, esa identificación del uno con el otro. También en el documento 194, sección 3, párrafo 16, nos dice, en Pentecostés se entregaron a Dios. Aquí están hablando de los apóstoles, ¿no? Que estaban esperando la llegada estaban reunidos todos esperando la llegada del Espíritu que le había prometido Jesús, del Espíritu de la verdad. Entonces dice, en Pentecostés se entregaron a Dios, los apóstoles, y el Padre y el Hijo respondieron, entregándose al hombre, enviando sus espíritus para que moraran en el hombre. Esta experiencia de perder el yo y encontrar el espíritu no fue una experiencia emocional, fue un acto de autoentrega inteligente y consagración sin reservas. Fue algo muy, muy profundo. Esa relación que se estableció entre el hombre, o sea, en ese caso los apóstoles, pero eso nos abarca a nosotros también, y esos espíritus de Dios, el Padre con su chispa divina, el Hijo con el espíritu de la verdad, ya teniendo en cuenta el espíritu materno también con sus ayudantes de la mente, ¿no? Y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí se habla de que hubo una consagración sin reservas. Una consagración es una entrega, dice, inteligente. No fue emocional. No fue que, ay, sí, estoy viendo y yo me entrego. O porque el fulano está viendo, yo también quiero ver. Así como a veces sucede en tantas apariciones de las que nos hablan, ¿no? Que uno lo está viendo y el otro dice, ay, sí, yo también. Y quizás no. Pero es por no salirse del grupo y no decir yo soy menos afortunado. Pero en este caso fue algo espectacular, algo, por decir un impacto grandísimo en la vida de estos hombres. Y ese impacto también nos llega a nosotros, porque nosotros disfrutamos también de ese presencia divina, de ese espíritu divino y también del espíritu de la verdad que dejó Jesús para que no nos confundiéramos, para que tuviéramos a quién recurrir. Para eso fue que dijo. Entonces, como les digo, fue una consagración sin reservas. Ahora, ¿cómo entendemos la consagración?
La consagración es un acto ceremonial y solemne de dedicar algo o a alguien a un propósito sagrado, divino o especial. A través de estas acciones se otorga un estatus especial y trascendental a lo que se consagra, estableciéndose una conexión entre lo terrenal y lo espiritual. Eso es lo importante en la consagración, esa conexión espiritual entre lo terrenal y también lo espiritual. Ahora vamos al primer punto entonces, que es el enfoque en el ego humano y su relación con el alma. Este es el primer tema que vamos a tocar. Entonces vamos a definir qué es el ego y la naturaleza del ego. Entonces, primero, comencemos por desentrañar el concepto del ego. En psicología y filosofía, el ego se define como la parte de la mente que representa la conciencia de uno mismo, el sentido de identidad, de autoestima. Eso es el ego en psicología y en filosofía. Entonces, es la conciencia de uno mismo, de saber que estás existiendo, de que tienes una identidad, eres diferente a los demás y que sabes el valor que tienes porque te consideras que eres un hijo de Dios que trae muchas habilidades y capacidades para vivir en este mundo y la vida que te toca vivir. Entonces, es esa voz interna que nos dice, yo soy yo, y nos ayuda a distinguirnos como individuos separados de los demás. El ego es esencial para funcionar en el mundo cotidiano. Nos permite tomar decisiones, establecer metas y desarrollar relaciones interpersonales. Sin embargo, es importante entender que el ego no es intrínsecamente negativo. Es una herramienta neutral que puede utilizarse de diversas maneras, para el bien o para el mal. El ego es neutral en su origen. ¿M? Ahora, ¿cómo lo vamos a ir desarrollando? Ahí ya depende mucho de ese contacto, de esa influencia espiritual que nosotros tengamos y la que también somos conscientes, ¿verdad? Ese es el punto. El ego es saludable el ego es saludable y cuando está equilibrado nos ayuda a mantener esa imagen de nosotros mismos, lo que es necesario para interactuar en la sociedad. También puede ser una fuente de motivación para el crecimiento personal y el logro de metas. Por ejemplo, entremos ahora al segundo punto. ¿Cómo el ego puede ser necesario para la identidad y el funcionamiento humano? Ya vemos que el ego identidad. Nos da identidad, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo funciona en el humano? Entonces, la existencia del ego está vinculado a la construcción de nuestra identidad. Nos ayuda a responder preguntas fundamentales como ¿quiénes somos? ¿Qué queremos en la vida? Estas cosas ya nos hablan de lo que es la identidad. ¿Por qué? Porque ¿quién soy? Soy diferente a ti, diferente a cualquier persona. ¿Y qué quiero en la vida? Pues mis deseos no son los tuyos. Hay ciertos deseos generales que se comparten, pero en sí, la forma en que lo quiero y a dónde quiero llegar y el tiempo y todo lo que involucra este logro de las metas, dependen de mí y de la forma en que yo lo hago. ¿M? Es algo muy personal, algo que no es igual en cada ser humano, es diferente. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos en la vida? Eso es preguntas que el ego nos ayuda a responder. Además, el ego desempeña
un papel importante en la protección de nuestra integridad psicológica. Nos permite establecer límites y defender nuestros intereses cuando es necesario. ¿M? Eso es cuando el ego está equilibrado, no cuando se va a descontrolar. Entonces consideremos, por ejemplo, cómo el ego puede ser necesario en situaciones donde debemos tomar decisiones importantes, como elegir una carrera, cuidar de nuestra salud. En estas situaciones, la autoafirmación y la confianza en uno mismo, aspectos del ego, son fundamentales para tomar decisiones informadas y asumir responsabilidades. Hasta acá vemos entonces cómo es de importante el ego en esa función como ser humano. Hasta aquí no hemos visto nada malo del ego. Es algo necesario, nos ayuda a construir nuestra identidad, quiénes somos. ¿Por qué soy diferente a ti? El ego me dice por qué. ¿M? ¿Por qué? Por mi carácter, por mi constructura física. Todo eso me lo dice mi ego. ¿M? Eso debe quedar muy claro. Entonces, el libro de Urantia nos habla también de la naturaleza del ego. En algunas ideas, el que nos da el libro de Urantia arroja luz sobre la naturaleza del ego humano. Según este libro, el libro de Urantia, el ego humano es parte de un proceso más amplio de desarrollo espiritual. Miren qué importante. No podemos decir, tengo que destruir mi ego. Eso no puede ser porque estás destruyendo tu identidad. No tiene lógica. Es, dice el libro, que es parte de un proceso más amplio del desarrollo espiritual. Si bien reconoce la importancia del ego en la formación de la identidad, también destaca que el ego puede volverse egocéntrico y egoísta, y si no está en sintonía con un propósito espiritual más elevado, pues definitivamente no va a funcionar con el propósito original del ego. El libro también de Urantia aboga por una visión equilibrada del ego, donde éste no se desvincule de su conexión con la divinidad. Propone que el ego debe ser un colaborador consciente en el crecimiento del alma, en lugar de ser un obstáculo. El obstáculo, claro, es cuando se va al extremo de crecerse mucho y llegar a ser sordo a las guías de la presencia divina que todos tenemos. Hemos definido el ego, reconociendo su importancia en la identidad y el funcionamiento humano. Y hemos comenzado a explorar cómo el libro de Durante aporta a nuestra comprensión la naturaleza del ego. También ahí nos está ayudando la naturaleza y para qué sirve. Entonces, a continuación vamos a profundizar un poco más cómo el ego puede convertirse entonces en un obstáculo o un camino hacia el desarrollo del alma. Entonces, vemos aquí que realmente se entiende que el ego debe estar subordinado a esa presencia divina. Eso es lo que lo mantiene siendo colaborador y siendo parte integral de ese proceso espiritual. Pero entonces veamos cómo puede ser el ego un obstáculo para el desarrollo del alma. Esta ya es la tercera parte. A medida que avanzamos en nuestra discusión sobre el ego humano y su relación con el alma, es esencial abordar cómo el ego puede convertirse en obstáculo para ese desarrollo espiritual. Porque, como les digo, el extremo del egoísmo es malo. A menudo, el ego se asocia con el deseo de autoafirmación y la búsqueda de satisfacción personal a expensas de los demás. Cuando el ego se descontrola, puede llevar a la arrogancia, la codicia, la falta de empatía y de amor hacia los demás.
Esta actitud centrada en uno mismo puede dificultar la apertura del individuo, de la persona, hacia una dimensión más profunda en su existencia, el alma. Recuerden, el alma se construye. El alma es lo que venimos a construir y es lo que va a trascender. Pero el ego tiene que ser un colaborador para eso. Entonces, veamos ejemplos de cómo el ego puede limitar el crecimiento espiritual. Imagina a alguien que está obsesionado con el éxito material y la acumulación de la riqueza, sin consideración por los demás, que sucede muchas veces. Y tenemos muchos casos a la vista, que no quiero mencionar porque no quiero ofender a nadie. Pero sabemos, cada quien sabe, ha tenido esta clase de experiencias. Encontrarse con personas que solo les importa lo material y hacerse ricos y se llevan de encuentro lo que sea y a quien sea. Este enfoque entonces puede llevar a la desconexión con aspectos más profundos de la vida, como esas relaciones significativas y esa búsqueda del propósito trascendental. Es como decir que el ego se vuelve tan pesado que nos quedamos estancados. No podemos avanzar. Estamos aquí en esta dimensión pesada, tratando de abarcar más cosas materiales y eso nos hace todavía más pesados. Hay cosas materiales, claro, son necesarias, pero no son lo indispensable en este proyecto de construir el alma. Entonces, si el ego se vuelve muy pesado, ya se vuelve un obstáculo, ya se vuelve un obstáculo, ya está el egoísmo, ya está todo lo negativo que podemos llamar, ¿no? Porque se violentan los derechos de los demás, los derechos del amor. Además, cuando el ego está inflado, puede resultar en la incapacidad de reconocer nuestras limitaciones y errores. Esta falta de humildad puede obstaculizar la autoevaluación y el crecimiento espiritual, ya que no estamos dispuestos a admitir la necesidad de cambios o de mejoras. Nos volvemos ciegos, nos volvemos autosuficientes, como quien dice, sin ver que caemos en errores que además de dañar a otros, nos dañan profundamente porque nos dejan estancados. Y entonces el alma no puede crecer. ¿M? El libro de Urantia nos dice en cierta parte, un alma estancada es un alma moribunda, lo que nos quiere decir que no nos lleva a ningún lado. Un moribundo ya no va a ninguna parte. Eso lo dice muy claro el libro de Urantia. Entonces, nos puede cegar a tal punto de que no reconozcamos nuestras limitaciones y los errores nos van a caer encima. Y claro, vamos a tener que vivir las consecuencias de esos errores, que tal vez no los notamos en el momento, pero a la hora de evaluarnos y de ver el crecimiento espiritual, ese crecimiento del alma, vemos que ha sido un lastre, algo pesado que no nos ha dejado avanzar o que si hemos avanzado ha sido muy poco, cuando habíamos podido avanzar mucho más. Entonces volvamos al libro de Urantia y veamos cómo aborda esta relación entre el ego y el alma. Según sus enseñanzas, el ego tiene el potencial de ser un socio constructivo en la búsqueda de la verdad y la realidad espiritual, pero solo si está alineado con un propósito más elevado, la construcción del alma. El libro se sugiere que el ego debe someterse a la autoridad de la guía interior del Espíritu Divino. De lo contrario, puede convertirse en una fuente de desequilibrio y también de sufrimiento. ¿Por qué? Negarle un deseo al ego, un deseo egoísta, claro, al ego, te lleva al sufrimiento. ¿Por qué? Porque el ego no se da cuenta de sus limitaciones.
¿m? Y piensa, es que todo lo puedo. Cuando está desequilibrado, claro, aclaramos siempre eso. Todo lo puedo. ¿Y qué pasa que no resulta? Entonces empiezas a sufrir y empiezas a distanciarte de esa relación, de esa conexión que debes tener con el Espíritu Divino para poder crear el alma. Y si ya la estás creando, pues que avance más rápido ese crecimiento. En el ego puedes encontrar las habilidades, las capacidades para desarrollar valores, valores éticos, valores morales, que son los que te ayudan a espiritualizar el alma. ¿M? Es tan, tan importante eso. El libro realmente enfatiza entonces que el crecimiento del alma se deriva de la búsqueda de los valores espirituales y el ego puede contribuir a este crecimiento cuando se ajusta a esa búsqueda. Esto nos llega a preguntarnos, ¿cómo podemos equilibrar y armonizar el ego con el desarrollo del alma? De modo que el ego no sea un obstáculo, sino un vehículo para nuestro crecimiento espiritual. Eso es una de las preguntas más profundas que hacemos. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar la importancia del ego con el desarrollo del alma? ¿Y qué desafíos y oportunidades surgen en este camino? Fíjense bien, qué desafíos y qué oportunidades surgen en este camino. ¿M? Al estar equilibrando la importancia del ego con el desarrollo del alma, porque tiene muchísimo que ver. Entonces vamos a la cuarta parte, la liberación del ego, que es el camino hacia el desarrollo del alma. ¿Cómo vamos entonces a, a lograr esa liberación del ego en el sentido de que no caiga en el extremo del egoísmo, de la codicia, de la falta de empatía y de amor hacia los demás? ¿M? Porque es una tentación muy grande. A veces el ego dice, no, quiero satisfacerme, pero hay que ver qué clase de satisfacción es la que le vamos a permitir. Y esa satisfacción viene o encontramos luz en la presencia del Espíritu Divino que tenemos dentro. ¿M? Y del Espíritu de la verdad que Jesús nos ha dejado. Es la importancia de tener esos momentos a solas para recapacitar, para meditar, para reflexionar. Es importante saber qué hiciste el día de hoy o qué estás haciendo el día de hoy, de provecho, y qué es lo que no es provechoso y no debes repetir y debes cambiar. Eso es importante también. Entonces, la liberación del ego. Ahora que exploramos ya que el ego, cómo el ego puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo del alma, es fundamental abordar cómo liberarnos del control excesivo del ego. Esta liberación es un proceso que nos permite redirigir nuestras energías hacia la evolución espiritual y el crecimiento del alma. Es un viaje que, aunque desafiante, puede ser enormemente gratificante. Primero, debemos cultivar la humildad como clave de transformación. La humildad se convierte en nuestra brújula en este viaje. Al reconocer nuestras imperfecciones, errores y limitaciones, creamos el espacio para ese crecimiento, para esa transformación personal. La humildad entonces nos permite liberarnos del peso de la autoafirmación constante y nos abre a nuevas perspectivas. Escuchar, entre comillas, el ajustador, la presencia divina. Otra parte, la reflexión constante. La reflexión es un espejo en el que nos podemos mirar honestamente. Tomarnos el tiempo para examinar nuestras acciones, motivaciones y pensamientos nos ayuda a comprender mejor
cómo el ego puede influir en esas decisiones que tomamos a diario. Esto nos permite tomar medidas conscientes para redirigirnos hacia un camino más espiritual. Ya llevamos dos cosas para liberar el ego: cultivar la humildad y esa reflexión constante. También tenemos fomentar la conexión espiritual. Eso no puede faltar porque es necesaria. La espiritualidad no solo se trata de los rituales religiosos, sino establecer esa conexión profunda con el universo, la humanidad y con Dios. Meditar, practicar la gratitud o simplemente pasar tiempo en la naturaleza, eso nos puede ayudar a alejarnos del ego y encontrar esa conexión profunda con lo divino, que es Dios, que es más grande que nosotros mismos, que nos permea y nos envuelve. Nos volvemos conscientes de esa presencia. Esa conexión espiritual nos hace ser conscientes de con quién estamos interactuando de forma positiva, de por quién nos estamos dejando guiar. ¿M? Esas ya van tres cosas que liberan al ego. La espiritualidad nos recuerda que somos parte de algo más grande, que unifica, que nos ayuda a trascender las preocupaciones egoístas que nos llegan cada día. Entonces, ya teniendo esos tres puntos de liberación, es la liberación del ego. ¿M? Es la liberación del ego lo que debemos lograr para llegar a esta cuarta parte, que es la integración del ego y del alma. La integración del ego y del alma. Miren qué belleza. ¿Se imaginan ustedes ya con su ego integrado al alma? Envuelto todo eso en esa presencia divina que nos da el ajustador de pensamiento, esa guía. Cuando nos volvemos humildes, cuando nos volvemos dóciles a esa voz. Y entonces el ego va como de la mano, como hermanito, con el, como un hermanito mayor hacia el alma que está creciendo. Una influencia positiva, una luz, en vez de ser una oscuridad, en vez de ser una piedra en el camino. Es tan, tan, tan importante que entendamos em, la función del ego en nosotros y, y no lo veamos siempre desde ese punto egoísta, de maldad, de que todo lo quiere para él y que nos está consumiendo el tiempo y la vida. Eso sucede solo si no logramos liberar al ego. Pero ya vimos que se puede liberar y vimos cómo. Lo principal, la humildad. La humildad es reconocer nuestros límites, hasta dónde podemos llegar. Y lo demás lo hace Dios. ¿M? Nosotros somos seres limitados, pero Dios no. Y tenemos esa presencia permanente. Miren, el ajustador, esa presencia divina no viene, te saluda, está un ratito contigo y luego se va. No, permanece contigo. Ahí está esperando que tú le hagas caso. Que ese ego reconozca su humildad y reconozca que necesita esa ayuda, que necesita voluntariamente someterse a lo que el ajustador le diga, porque eso es lo mejor que le puede pasar para poder desarrollar esa alma inmortal que necesitamos para la sobrevivencia y para la vida eterna. Entonces veamos la integración del ego y del alma. Primero, ¿cómo equilibrar el ego con el desarrollo del alma? Es el primer punto. ¿Cómo lo podemos equilibrar el ego y el desarrollo del alma? Hasta ahora hemos mencionado cómo el ego puede ser obstáculo, ¿verdad?, para el desarrollo del alma.
cuando se vuelve egocéntrico y a veces insensible, sordo a la guía de esa chispa divina. Sin embargo, la clave para un crecimiento espiritual saludable no es eliminar por completo el ego, sino encontrar ese equilibrio. Debe haber un equilibrio. No es que lo tenemos que hacer desaparecer. Imagina el ego y el alma, que son dos alas de un ave, así como este, esta ave que te pongo aquí, una paloma blanca, como, como se representa al Espíritu Santo, ¿no? Entonces imagina el ego y el alma, que son las dos alas de un ave en pleno vuelo. No está parada, está volando. Ambas son esenciales para poder volar, ¿no les parece? Necesitamos de las dos para poder volar, para poder movernos hacia ese fin espiritual que queremos lograr. El ego puede proporcionar la fuerza, la dirección y la determinación para alcanzar nuestras metas, mientras que el alma aporta la profundidad, la conexión y el propósito trascendental. Ven entonces cómo si existe una relación que no se puede romper entre el ego y el alma, pero equilibrada. El ave no tiene una ala más grande que otra, las tiene iguales, las tiene armónicas, las tiene del mismo peso, ¿m? Para poder llevar un vuelo limpio, ¿m? Un vuelo sin tropiezos. Eso es el movimiento que nos causa ese vuelo, esa unión, ese equilibrio del ego y del alma. Así vuela como lo estoy mostrando. El desafío entonces radica en armonizar estas dos fuerzas para que trabajen juntas en lugar de que entren en conflicto. Entonces ya les dije, el ego proporciona la fuerza y la dirección, la determinación para alcanzar la meta. Y el alma proporciona la profundidad, la conexión y el propósito trascendental. ¿M? Ahí ya está un equilibrio. Segundo, ¿cómo el ego puede ser una herramienta para el crecimiento espiritual si se canaliza adecuadamente? El ego, cuando se canaliza adecuadamente, puede ser la herramienta poderosa de ese crecimiento espiritual. Aquí el ego actúa como un aliado que nos impulsa a buscar nuestro potencial más alto y alcanzar nuestras metas. Eso quiere decir que todas las acciones y los intereses que tiene nuestro ego tienen como finalidad la progresión espiritual, ¿m? El desarrollo del alma. Eso es lo principal, ese desarrollo del alma. Por eso es una herramienta, porque nosotros le estamos construyendo el alma y tenemos esas actitudes y aptitudes que nos ha puesto Dios adentro. Y cuando nosotros las sometemos, o sea, no es que las vamos a forzar a lo que diga el ajustador, es sencillamente que nos vamos a ir abriendo, porque vamos a ir comprendiendo y entendiendo esa importancia de esa relación que se debe formar y que no se debe romper, que debe estar en equilibrio. Cuando aspiramos a ser la mejor versión de nosotros mismos, el ego puede ser ese motor que nos motiva a superarnos, a aprender de nuestros errores y a evolucionar. No hay que tener miedo de los errores. No somos perfectos, somos imperfectos y los errores nos ayudan a reevaluarnos y a ver qué cambio de dirección debemos hacer para mejorar. ¿M? No es que nos vamos a quedar llorando ahí en el error que cometimos. No, es
¿Cómo lo vamos a superar? ¿Qué provecho vamos a sacar de él? Pensemos en el ego como una fuerza que nos lleva a enfrentar desafíos, a superar obstáculos en nuestro camino hacia la autorrealización. En vez de ser el ego un obstáculo, nos ayuda a superar los obstáculos en nuestro camino a la autorrealización. Cuando el ego está en sintonía con los valores espirituales y morales, puede impulsarnos a actuar de manera compasiva, ética, orientada al servicio. ¿M? Porque no solo trabajamos para nosotros, trabajamos para los demás, porque la salvación es para todos, la vida eterna es para todos y nosotros debemos contribuir. Número 3, vamos a ver, la idea es que el ego y el alma puedan coexistir en armonía. Esa es la idea, por eso hemos estado hablando de todo lo anterior. La coexistencia armoniosa del ego y del alma es un objetivo valioso en nuestra búsqueda de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Al encontrar este equilibrio, vamos a experimentar una vida rica, significativa. El ego entonces, en vez de ser un obstáculo, se convierte en el socio que nos ayuda en ese viaje espiritual. La armonía entre el ego y el alma implica que el ego reconoce la sabiduría y la guía para bien del alma, permitiendo que la búsqueda de propósito y significado trascienda la búsqueda de las gratificaciones egoístas y mundanas. Este equilibrio nos permite vivir en un sentido más profundo y satisfactorio y en plenitud, ya que hemos honrado tanto nuestras necesidades individuales como nuestro llamado espiritual, ese llamado que es tan importante y para el cual nacimos. ¿M? Ese llamado a la vida eterna, a la presencia divina, ese llamado a la autorrealización. Sí, ayudas tenemos. ¿M? Eso no lo vamos a dejar a un lado. Tenemos ayudas, ayudas celestiales, ayudas divinas, ayudas en este mundo, esos ángeles, esos seres intermedios, ayudas en los mundos morontiales. Vamos a tener maestros. Y aún en los mundos espirituales, vamos a ir a universidades, a crecimiento y a todo. ¿M? Vamos a pulirnos para llegar finalmente al paraíso, porque en el paraíso todo es perfección. No puede entrar nada imperfecto. Así que, ¿quieres estar en el paraíso? Busca la perfección. ¿Hasta dónde tus límites materiales, en ese sentido, en nuestra vida material, puedas hacerlo? En el mundo morontial, pues tienes otros límites y hasta ahí puedes llegar. Ya en el mundo espiritual, puedes lograr lo máximo. Lo máximo. Estar en esa presencia divina de ese Padre amoroso, de ese Padre creador de todo. Entonces, llegamos ahora a las conclusiones y las reflexiones finales. ¿M? No sé si han ido tomando o tomando atención, o tomando conciencia, como lo quieran llamar, de todo lo que hemos estado hablando. Es la aclaración de lo que es el ego, la aclaración de la importancia del ego en nuestra identidad y en ser socio aliado de esa chispa divina para el crecimiento del alma. Eso es lo principal. Entonces, como conclusiones, veremos la recapitulación de unos puntos claves. Hemos examinado el concepto del ego humano y su importancia en la identidad y el funcionamiento humano. Exploramos cómo el ego desequilibrado puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo del alma, limitando nuestro crecimiento espiritual y causando sufrimiento. Introdujimos estrategias para liberarnos del control excesivo del ego, incluyendo la práctica de la humildad, la autorreflexión y el cultivo de la espiritualidad. Eso
Miren, en esta parte, esta conclusión es importantísima, porque es la estrategia para liberarnos del control excesivo del ego. ¿M? Humildad, autorreflexión y la conexión espiritual. Consideramos también cómo el ego puede ser una herramienta valiosa para el crecimiento espiritual cuando se alinea con los valores y esos propósitos más elevados. Reflexionamos sobre la idea de que el ego y el alma pueden coexistir en armonía, trabajando juntos para alcanzar nuestro potencial más alto. El énfasis está en la importancia del equilibrio. Ese es el énfasis. El mensaje central de la presentación del tema, el impulso del ego, obstáculo para el alma, es la importancia de encontrar un equilibrio saludable entre el ego y ese desarrollo tan importante del alma. En lugar de ver al ego como un enemigo a derrotar, podemos abrazarlo como una parte integral de nuestra existencia y aprovechar su energía y motivación para avanzar en nuestro viaje espiritual. Al equilibrar el ego con la sabiduría y la guía del alma, podemos experimentar esa vida más rica, significativa, que nos lleva a esa progresión espiritual para la cual hemos nacido. Entonces les hago una invitación a la reflexión. ¿M? Aprovechen este tema. Antes de concluir, quiero invitarte a reflexionar sobre tus propias experiencias y creencias con respecto a este tema. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Mm? ¿El alma es un obstáculo para ti? Perdón, el ego es un obstáculo para ti, para que se desarrolle el alma. ¿Cómo has experimentado la interacción entre tu ego y tu alma en tu vida? ¿Cómo lo has experimentado? Reflexiona, recuerda, ¿m? Valida esas experiencias. ¿Has encontrado desafíos similares o has descubierto enfoques únicos para equilibrar estas dos fuerzas? Esto sería maravilloso. Encontrar desafíos para descubrir estos enfoques únicos para equilibrar la fuerza del ego y la fuerza del espíritu para el alma. Sigue explorando y evolucionando en tu camino hacia una mayor realización espiritual, un mayor entendimiento de ti mismo, del mundo que te rodea. Aprovecha el ego en su parte positiva. Te agradezco por tu atención, participación y espero que esta reflexión te haya proporcionado una visión valiosa sobre este tema fundamental en la vida humana, en tu vida. ¿Mm? Tenemos el ego, el alma, equilibrio, armonía y amor. Entonces, bueno, les invito para un siguiente programa. Y vemos entonces que Destellos, como les dije, es un programa para ti, para crecimiento espiritual. Espero que lo estés logrando en relación con el libro de Durantia y las fuentes que se toman acá. Y que viene desde Houston, Texas, a través de Durantia TV y las redes sociales, también en YouTube, en Destellos con Lucy, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y se repiten los audios por Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde los días martes, siempre hora central de México, para que nuestros amigos con otros horarios puedan también aprovechar todo lo que aquí hemos hablado. Entonces, aquí está el código QR que te lleva a la página donde están grabados todos estos programas y temas que hemos desarrollado en Destellos. Y estas son las redes sociales en las cuales estamos también como les dije, Urantia Televisión, que es https dos puntos pleca pleca urantia.tv pleca destellos. En Radio Internacional Urantia, que es https dos puntos pleca pleca urantia.tv pleca radio. En YouTube, en Destello con Lucy. En Twitch, Destellos con Lucy. Y en Instagram,
Destellos-Lucy Fontecha Ferrari. Por ahora, amigos, esto es todo. Un fuerte abrazo y les espero en el próximo programa.